Bien, bienvenidos nuevamente. Vamos a darle continuidad a esta explicación eh, acerca de la constitución del sujeto de la educación, fundamentalmente. Fíjense ustedes, a través de estas imágenes van a poder ver diferentes escenas educativas o de contextos educativos que son particulares, son específicos, algunos mucho más cercanos que otros. Y algunos con alguna diversidad. Cada uno de esos contextos va a generar un efecto de subjetividad en cada uno de los protagonistas de ese espacio, ¿sí? Desde la enseñanza primaria, lo que tiene que ver con, con lo previo, si se quiere, al hecho de ir a la escuela. Fíjense cada uno de los componentes de esas imágenes, los grupos, los niños, las edades, eh, los uniformes, la disposición de las aulas, la presencia del docente, el estado de ánimo, todo eso forma parte de lo que es el contexto educativo que se va a integrar con cada uno cada una de las subjetividades que lleva el alumno al aula, ¿sí? a ese espacio. ¿Mm? En el ámbito de la secundaria también pasa lo mismo, ¿sí? Hay diferentes entornos que son distintos y que se van transformando con la participación de cada uno de los integrantes. ¿Mm? Es decir, uno mismo como individuo es transformado por el entorno, pero a la vez uno genera un efecto transformador, es decir, la presencia de cada uno de nosotros es trascendental dentro de ese espacio. ¿Sí? Es decir, por más que exista un alumno que tal vez sea poco participativo o se haga notar poco, estoy más que seguro que la presencia de ese alumno, con su nivel de participación, es fundamental para ese grupo, para ese equipo, para ese contexto. Si no existiera, sería otro el contexto, sería otro distinto el espacio. Eh, la formación terciaria, universitaria o en otro contexto también es importante tenerlo en cuenta. Fíjese la participación de este alumno de aquí, ¿sí? o de este alumno de aquí, o tal vez de los que están más allá, es decir, el nivel de participación, de compromiso es distinto y el posicionamiento frente a esa clase o frente a esa materia es totalmente diverso, ¿no es cierto? Es decir, el hecho de que yo prepare una clase la misma para todos no garantiza que todos vayan a entenderla igual o todos vayan a aprenderla de la misma manera, es decir, cada uno la va a asimilar según su proceso, según su nivel de procesamiento, y es ahí en donde interviene la subjetividad de cada uno. Hay otras diversidades u otros contextos que van a plantear un sujeto totalmente distinto, un sujeto de la educación totalmente distinto, para lo cual el docente va a tener que estar preparado, predispuesto. Hay particularidades que generan un desafío de parte del docente en relación a cómo trabajar, cómo adecuar su práctica, cómo eficientizarla, esa es la palabra, de modo tal que sea lo suficientemente inclusiva y lo suficientemente, si se quiere, diversa para atender a todas las necesidades de todos los alumnos. Es frecuente escuchar docentes que dicen, por ejemplo, bueno, en mi aula tengo 30 chicos y 2 integrados, como si decir integrados fuera otra gente, es decir, otro ente, ¿no? Como si no fueran chicos, como si no fueran personas, ¿no es cierto? Es decir, esa frase que tal vez sale de una manera inconsciente o de una forma poco reflexionada o poco analizada, da cuenta de cuál es el posicionamiento de ese docente frente a la diversidad. Es decir, tengo 30 chicos y 2 integrados, como reflejando de que estas diversidades, estos niños integrados no forman parte de lo que es la normalidad y necesitan otro abordaje, ¿no es cierto? Entonces, ahí, bueno, desde ahí ya vamos viendo cómo es el posicionamiento del docente frente a ese tipo de alumno y cómo de alguna manera vamos marcando la subjetividad del alumno en función de estos conceptos, ¿no es cierto? De estas calificaciones. En cuanto a la constitución psíquica del sujeto,
quiero hacer una pequeña síntesis muy apretada de los apuntes que ustedes tienen para la lectura. En primer lugar, resaltar algunas cuestiones. En primer lugar, no nacemos sujetos, sino que nos hacemos sujetos. El sujeto no nace cuando nace el cuerpo biológico, es decir, cuando nace la persona, el ser humano, en el momento del nacimiento del ser humano. Nosotros, a medida que vamos transcurriendo nuestra vida, vamos desarrollándonos y vamos constituyéndonos en sujetos. Me animo a decir incluso que el sujeto precede incluso al momento del nacimiento. Fíjense lo importante de esto. El sujeto precede, es decir, el sujeto ya está antes de que antes de que la persona nazca. Piensen en una familia que se entera, en un matrimonio que se entera que van a ser papás. Esa noticia viene a transformar a ese matrimonio. Esa noticia va a desencadenar una serie de expectativas, ideas, ilusiones, temores, preocupaciones, pensamientos. Va a desencadenar una serie de actitudes, de comportamientos totalmente distintos. Y ese matrimonio a lo largo de 9 meses o el tiempo que sea va a estar esperando ese niño. ¿Sí? Y no lo va a estar esperando de una manera mecánica, sino que lo va a estar esperando con muchas expectativas, con muchas ilusiones muy particulares de esas personas, de ese papá, de esa mamá que están esperando ese niño. Y esa espera va a generar también un efecto en relación a esa persona que nace. No es lo mismo pensar en un niño que es esperado, deseado, planificado, que en alguno que llega en una circunstancia interpretada, entre comillas, como un accidente, ¿no es cierto? Es decir, ¿cuántas veces no hemos escuchado decir eso de algunas personas? Que, bueno, fue un desliz, fue un accidente, y de alguna manera esa carga de significado se la traslada al sujeto o se la traslada a ese niño que llega, ¿no es cierto? No sé si soy claro en esta explicación. Bueno, entonces no nacemos sujetos, sino que nos vamos haciendo sujetos, desde antes incluso de nuestro nacimiento. Se produce un proceso de subjetivación en el que intervienen numerosos factores familiares, biológicos, ambientales, políticos, sociales, de diferente índole. ¿Sí? Las representaciones sociales y el poder de las palabras generan un efecto en la subjetividad. ¿A qué me refiero con representaciones sociales? Lo que dicen los autores en cuanto a cuáles son las ideas que tiene la sociedad o nuestra sociedad en relación a las personas, ¿sí? O en relación a determinados grupos sociales, o en relación a ideales que uno debe cumplir con respecto al éxito, por ejemplo. ¿Sí? Hoy en día está establecido que para ser exitoso hay que estar en la tele, por ejemplo, o hay que estar en las redes. Entonces eso genera un efecto de subjetividad que implica que las personas que de repente no tienen redes sociales están exentas o están fuera de lo que es el mundo prácticamente. La escuela adquiere un rol fundamental en la constitución de subjetividad. Fíjense que es el segundo gran espacio en donde uno va a constituir una subjetividad, en este caso asumiendo un rol de alumno. Cada escuela, cada institución tiene su forma, tiene su manera de encarar la educación, y eso va a transmitir en el sujeto una forma de ser también, una forma de ser alumno. Hay instituciones sin establecer diferencias, pero bueno, entre las públicas y las privadas, que marcan un panorama, un contexto totalmente distinto de enseñanza, ¿sí? De valores que tal vez son diferentes. El sujeto es un ser social, se constituye en una red de interacciones dinámicas con el mundo exterior y con su mundo interno, por lo cual no podemos hablar de una entidad dada de antemano, ¿sí? ¿Quién es el sujeto de la educación, en definitiva? El sujeto de la educación surge dentro del ámbito educativo, como puede ser obvio, como resultado de un encuentro. Esta palabra encuentro ya la mencioné anteriormente y es fundamental. Dentro del espacio educativo, dentro de ese sitio de acontecimiento,
se produce un encuentro entre el alumno, ¿sí?, con su subjetividad y la escuela o la institución o el ámbito educativo con todo lo que rodea. A ver, antes de comenzar con esta materia, antes de que ustedes pudieran comenzar con esta materia, yo desde antes estaba planificando. Y antes de que yo planifique la materia, ya existía un diseño curricular que establecía cuáles eran los contenidos que tenía que enseñar en esta materia. Es decir, ya hubo gente antes que se reunió para definir cuáles son los contenidos que se deben impartir en esta materia. ¿Qué quiero decir con esto? Antes de que se produzca este encuentro entre ustedes, yo y la materia, ya hubo gente que la pensó, que la analizó, que la diseñó. Entonces hay contenidos que nos preceden. Se produce el encuentro entre ustedes, como alumnos individuales, con la materia, conmigo como docente, con el contexto educativo del instituto, con el contexto educativo del aula, con las individualidades que hay allí en el aula, con sus compañeros, un encuentro con este contexto macro de cuarentena que establece otro tipo de vinculación a través de la virtualidad, ¿sí?, de esta plataforma. Es decir, una serie de elementos que van a constituir lo que un autor como Cerletti denomina el sujeto colectivo. ¿Sí? El sujeto colectivo, que es un sujeto que está integrado por diferentes factores o aspectos que generan a su vez efectos de subjetividad en cada uno de nosotros. Este sujeto colectivo podría ser graficado de esta manera, ¿sí?, con este gráfico en donde intervienen el alumno, es decir, el encuentro se da entre el alumno, el docente, los saberes, que podríamos decir que son los contenidos de cada una de las materias, y el contexto, ¿sí? Es decir, este encuentro entre estos cuatro protagonistas va a generar un sujeto educativo que va a ser totalmente distinto. Es decir, el sujeto que nosotros componemos en nuestra materia sujeto de la educación, va a ser distinto al sujeto que ustedes compongan con otra materia, gramática, práctica, la que ustedes digan, la que ustedes quieran, didáctica, ¿sí? ¿Por qué? Porque el protagonista va a ser distinto, o sea, los protagonistas van a ser distintos y el encuentro va a ser distinto, ¿sí? Es decir, el docente va a plantear una dinámica, va a plantear un contenido, va a plantear una forma de ser, una forma de trabajar que tal vez sea muy distinta a la que yo puedo llegar a plantear, y entonces eso va a generar un encuentro totalmente diverso y va a producir efectos de subjetividad en cada uno de ustedes. No es lo mismo tener un docente más permisivo o un docente más autoritario o un docente más déspota. No es lo mismo estudiar una materia específica que una materia pedagógica o que una materia complementaria. No es lo mismo estudiar en un contexto en donde son muchos alumnos, en un contexto en donde son pocos alumnos, en un contexto en donde hay diversidad de edades, en un contexto en donde de repente el instituto es distinto, ¿sí? Fíjense ustedes que nuestro instituto tiene ciertas características que lo hacen único y irrepetible en comparación con otros institutos, desde lo edilicio hasta la cuestión organizativa, hasta el grupo humano que lo conforma, es decir, son distintos y son particulares, y cada una de esas participaciones va a generar un efecto de subjetividad en cada uno de ustedes. Ustedes como alumnos, ustedes como sujetos de la educación, como sujetos del aprendizaje, también van a aportar algo a esta relación y van a aportar algún efecto transformador. Cada una de sus intervenciones tiene un efecto en el otro, tiene un efecto en el docente. A través de sus intervenciones, a través de sus dudas, a través de sus inquietudes, yo puedo saber si efectivamente voy encaminado o no en el desarrollo de la materia y si de repente es necesario hacer alguna adecuación, algún replanteo. Entonces se genera este feedback, se genera esta constitución de un sujeto que nos excede y que de repente nos incluye a todos y que a la vez nos va transformando, ¿sí? Chicos, con estos videos he querido ser un poquito, si se quiere, más explicativo en cuanto al desarrollo de estos temas.
lo pueden seguir con la lectura del material y bueno, quedo a su disposición para cualquier otro tipo de consulta y los